bárbara, justamente porque existe esa base de libros y de copias que son consistentes unas con otras, con el mensaje, con todo lo que se dice en la Biblia. Entonces tenemos una gran certeza de que esto es Biblia, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con los libros apócrifos? Una defensa de los católicos, contra los cristianos es que dicen, no, es que ustedes, exacto, ustedes quitaron libros de la Biblia. ¿Es cierto que quitamos libros? No. En realidad, la Iglesia Católica los añadió, no los quitó. ¿Cuándo lo añadió? Bueno, hace 500 años, Dios usa a Martín Lutero para hacer la reforma. Ya había usado algunos otros reformadores como Hus, pero Martín Lutero es, digamos, que el enigmático. ¿Por qué? Porque le dieron mucha importancia a lo que dijo Martín Lutero, lo confrontó el Papa directamente, usado también por Dios para hacer este movimiento tan importante, confrontar a la Iglesia Católica y lo que dijo Martín Lutero: si me van a confrontar, confróntenme con la Biblia, no con la doctrina católica, con la Biblia. Ante la imposibilidad de poder reconocer esto o poder confrontar lo que hacía la Iglesia Católica, como son las ofrendas a muertos, lo de las limosnas para salvación, o las, ¿cómo le llaman a esto? Que te piden dinero para supuestamente sacar un alma del purgatorio. ¿Cómo le llaman? ¿Indulgencias? Las indulgencias. Para poderlo justificar, en 1545 hicieron un concilio de Trento. En ese concilio de Trento, ni cercano a la unanimidad, los católicos dijeron, pues sí, estos apócrifos los reconocemos. Sin unanimidad de la Iglesia Católica, e incluso rechazaron algunos de los apócrifos. A tal grado llegaba el desconocimiento o el rechazo a estos libros que no son consistentes. Y por eso hoy reconocemos que en algunos de ellos tenemos inconsistencias históricas e inconsistencias doctrinales. No, como ahí ya no te entendí, como que ellos mismos lo negaron. Sí, lo que pasa es que viene la reforma y viene el rompimiento con la Iglesia Católica. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Pues hace este concilio de Trento para supuestamente reformar el canon. O sea, que ya se había determinado. Sí. Y lo hacen sin alcanzar unanimidad. Porque les pegó la reforma, exactamente. Y sin hacerlo unánimemente, o sea, no llegaron a un concilio realmente general. Pero fue tal su necesidad que agarraron estos libros apócrifos. Y aún de estos libros apócrifos desconocieron algunos. ¿Eso quién los escribió? Varios autores. Hay varios autores que son mayormente están escritos en los 400 años de silencio de Dios. Cuando Dios escribe Malaquías, se cierra, le deja de hablar al pueblo. Le deja de hablar al pueblo de Israel. Pasan 400 años hasta que llega Juan Bautista. Y ese periodo se le conoce como los 400 años de silencio. Muchos libros apócrifos se escribieron en ese tiempo. Entonces, por eso te das cuenta que no es cierto. Por eso te das cuenta. Incluso hay alguno que menciona, este libro se escribe sin que haya profeta en la tierra. O sea, entonces tienen ese tipo de inconsistencias. O sea, sin haber profeta y están escribiéndolo, ¿no? Entonces son el tipo de inconsistencias que se encuentran. Las doctrinales, por ejemplo. Insisto, Tobías habla de que podía salvar tu alma dando limosna, por ejemplo. Hay otra parte en donde él menciona que se pueden poner ofrendas a los muertos para que vean que no es tan mexicano. ¿Sí me explico? Sí. Costumbres paganas que la Iglesia Católica trató de justificar a través de estos libros. Y les digo, ni siquiera hubo consenso respecto a cuáles deberían de ser. Algunos, incluso 3, rechazaron firmemente en ese concilio que ni siquiera son inspirados. Entonces, por ejemplo, Esther le suman 10 versículos, los católicos. ¿Sí? Y cuando Jerónimo hizo la traducción entre... A Daniel también. Cuando Jerónimo hizo la traducción en 395,
hace anotaciones. Y dice, por ejemplo, en esta de Esther, ¿no? Estos versículos no aparecen en la versión hebrea, aparecen en la Vulgata. ¿Qué es la Vulgata? La Vulgata fue una traducción que mandaron a hacer los católicos, el Papa, en 382, al latín, a un latín vulgar. ¿Para qué? Para que pudiera ser más fácilmente manejado. ¿Qué hicieron? ¿En qué se basaron? Bueno, alrededor de entre el 200 y 150, alrededor del año 200 y el 150 antes de Cristo, se hizo una traducción que se le conoce como la Septuaginta. El número romano es 70. Y es una traducción de lo que se conocía como los libros judíos al griego. Esa traducción al griego sí incluye los libros apócrifos. ¿Pero por qué? Porque no lo hicieron religiosos. La hizo una clase académica, digamos. ¿Y qué hicieron? Pues estos son libros judíos, los traducimos. Pero verdaderamente los judíos no reconocían a los libros apócrifos, nunca los reconocieron como libros inspirados. La tradición judía claramente demostró que nunca los consideraron como inspirados. No eran inspirados. ¿Ok? ¿Qué sucede? Incluso estos libros ni siquiera están en el hebreo. Ahorita que me estaba documentando a este respecto, me da risa como pues la historia marca claramente, creo que era justamente el de Tobías. Dice, este libro está escrito en caldeo. Bueno, pero es que lo escribieron porque era un libro del abuelo, que sí estaba en hebreo, pero bueno, no se conserva. Tratando de justificar mentiras, tratando de justificar una doctrina a través de añadirla a la Biblia. Por eso es importante el canon. Tenemos que tenerlo cerrado y saber cuáles verdaderamente son inspirados. Y por eso los criterios para reconocer cuáles son inspirados. Dios no se equivoca, Dios no yerra. No va a decir por un lado, no hables con los muertos o no des culto a los muertos, y en otro va a decir, ponle ofrendas a los muertos. Dios no se contradice. Si después viene alguien que dice esto, no es de Dios. Por eso quitaron esos libros, porque se contradecían. No los quitaron, más bien nunca los reconocieron. Bueno, Nunca. Es que sí es importante, porque para argumentarlo contra los católicos, no es que lo quitamos, no, es que nunca lo reconocimos. La iglesia primitiva nunca los reconoció. ¿De acuerdo? Incluso hay quienes dicen en algún concilio que todavía se estaba definiendo el canon, estos libros apócrifos decían, bueno, tienen menos inspiración. Imagínense. O sea, nunca se les reconoció. O sea, decían, sabían que existían, porque son libros históricos, pero no eran inspirados, nunca. Entonces, nunca se les dio el reconocimiento de doctrina. Y por eso hoy no pueden definir nuestra doctrina. ¿De acuerdo? ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Bueno, entonces, y es curioso, cuando un papa encarga a Jerónimo, que los católicos lo reconocen como San Jerónimo, las traducciones, bueno, él tradujo lo que venía del hebreo del Antiguo Testamento. Y lo que no, pues hacía notas y decía, no, es que esto no está en hebreo, no aparece en los manuscritos. Y hoy a través del conocimiento de los manuscritos que tenemos, también sabemos que no son inspirados. No hay reminiscencia de ellos como libros inspirados. ¿De acuerdo? Uh-huh. ¿Qué otro dato tenemos? Bueno, Jesucristo citó muchos libros, y los citó de la Septuaginta. ¿Pero cuáles citó? Ninguno de los apócrifos. Ninguno de los apócrifos está citado por Jesucristo. ¿De acuerdo? ¿Qué más sucede? Hay inconsistencias históricas y sobre todo hay inconsistencias doctrinales. Esa es la razón por la cual nunca fueron reconocidos por la Iglesia como libros pertenecientes a la palabra de Dios. Les voy a mandar en el grupo y en el Face un artículo en donde pueden ver a detalle estas inconsistencias doctrinales e históricas, para no abundar en ellas aquí, si les da curiosidad y poder defender con mayor claridad esta situación. Pero, insisto,
Dios no se equivoca, si hay contradicciones, no son de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué sucede? En el concilio de Hipona, en 393, y en el concilio de Cartago, en 397, se reconoció. Descubrieron cuál era el canon, lo definieron, dijeron, ok, tenemos consenso en que este es el canon, estos son los 66 libros inspirados, con estos versículos, con estos capitulados, aunque todavía no tenía el capitulado, pero digamos, hasta aquí llegan, todo esto adicional no es inspiración, este es el canon. Sí. Hay, por ejemplo, el libro de Cantares, Uh-huh. tiene infinidad de estrofas, ¿no? Tiene muchas, sí. Muchísimas. Y Ajá. no están todas aquí en la Biblia. Las inspiradas, sí. Únicamente, las otras no son inspiradas. Las otras no. Las otras no, si no estarían aquí. Porque yo me acuerdo que yo en alguna ocasión vi en literatura Uh-huh. que venía Cantares. Uh-huh. Y vienen muchísimas estrofas. Es que sucedió eso. O sea, una de las cosas que, por ejemplo, tenía la Vulgata es que la Vulgata tenía, por ejemplo, comentarios. Y hay muchas versiones porque nunca se le dio ese cuidado. Y justamente por eso se les empezó a confundir lo que era comentario con lo que era realmente inspirado. Ah, ya. Esther tiene otros versículos. Daniel, como dijo César, también tiene otros versículos que no son inspirados. Sino son como comentarios. Comentarios o que en algún momento diferente el autor, no el autor que los hizo, Sí. sino alguien más, se los añadió. Le dijo, pues, ¿por qué no le ponemos aquí? ¿No? Le añadimos. Ajá, como en la secta que ya ven que añadieron la de Dios Dios ama al pecador pero aborrece al pecado, ¿no? Pues eso así se les añade. Y se los pregunta si ellos están convencidos Sí. que la Biblia así lo dice, pero la Biblia es contrario a lo que dice ellos. Así sucede. Y es una verdad que ellos creen. O sea, va uno con los testigos de Jehová y para ellos Jesucristo es el arcángel Miguel. Sí. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque por gracia sabemos que no lo es. No por... ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Te lo reveló el Padre. ¿Me explico? Y hay otros que lo ven como profeta, ¿no? Otros que lo ven como profeta. Ese libro, ¿cómo se llama? El que lleva Iván. El que lleva ¿El Corán? El Corán, ¿no? Ajá, por ejemplo. Exactamente. Él es profeta. Exactamente. Entonces, por eso es la importancia. Entonces, por eso sabemos que estos son los inspirados. ¿Qué nos pueden decir? Pues nos pueden decir quizás cómo lo interpretó alguien, pero no es doctrina. No pueden guiarnos. No nos pueden guiar diferente a lo que es la Biblia de estudio MacArthur, ni la Biblia de estudio reformada. Eso es información que nos ayuda a entender el texto, si acaso, pero no nos va a cambiar lo que es la doctrina, ni definir cómo debemos interpretarlo. ¿Correcto? Bueno, entonces en esos concilios, en el de Hipona de 393 y en el de Cartago de 397, se reconoció oficialmente el canon de las Escrituras. Integralmente, lo que hoy conocemos, lo que hoy tenemos en nuestras manos. Los 66 libros. No más, no menos. ¿Y ellos quién nos inspiró para escogerlos? No, es que volvemos a lo mismo. No es que los hayan... Ya no es inspiración. Sí fueron guiados por el Espíritu Santo. Sí, la Biblia, bueno, todas estas libros. Exactamente. ¿Con base en qué criterios? La iglesia reunida, los concilios de iglesias reunidos, viendo por el criterio del autor, el criterio interno, que es que no haya contradicción, ni histórica ni doctrinal, y el consenso general. Ah, correcto. ¿Sí? No es que lo hayan, insisto, no los escogieron, más bien lo descubrieron. Los descubrí. ¿Ok? Entonces, fue así que todos los libros erróneos fueron dejados fuera. Insisto, no nosotros los quitamos, los católicos los metieron después. La iglesia primitiva estaba absolutamente clara de qué era la palabra de Dios y qué no era. En el mejor de los casos, los libros apócrifos, en el mejor de los casos, sirvieron para entender la inspiración, pero no para definir la doctrina. Como un comentario bíblico. Como un comentario bíblico. Pero no se reconocieron como palabra de Dios. ¿Ok? Además debemos de prestar atención al cuidado que Dios tuvo para la conservación. Reconocemos el celo de los judíos por la palabra. ¿Sí?
por la palabra inspirada, por separado tenía